Ok, vamos a discutir la asignación de reacciones de sustitución nucleofílica de SN1. Dice, haga el mecanismo general de la reacción SN1. De la siguiente reacción, mencione cuántos pasos tiene la reacción e identifique los pasos. El paso lento y termina la rapidez de la reacción. Nos fijamos entonces yodo. Vamos entonces a estar rompiendo ese par solitario, este enlace que está aquí. Esos dos electrones se van a ir con yodo, ¿no? Ese sería entonces el primer paso de la reacción. Vamos a poner los pasos en o sea, el movimiento de electrones lo vamos a poner en rojito. Ok, ahora. Como dije, este sería entonces el primer paso de la reacción. ¿Okay? Sería el rompimiento del enlace de yodo. Eso crea entonces un intermediario de carbocatión, que lo podemos dibujar así. Donde usted ponga la carga positiva, si la puso aquí o en esta área o en esta área, en realidad no importa, es lo mismo después que lo ponga cerca del carbono, que tiene la carga positiva, que es este carbono que está aquí. ¿Okay? Ok, adicional a eso, ese no es el único intermediario que formamos, también está el ion de yodo, con carga negativa, que ahora tiene entonces 4 pares solitarios y una carga negativa. ¿Okay? Y entonces, de nuevo, este sería el primer paso de la reacción, también es el paso lento de la reacción de aquí a aquí. Este el primer paso, que es el paso lento. Alguien me preguntó que cómo lo podemos identificar. ¿Okay? Mayormente el paso lento de la reacción porque se está rompiendo, está saliendo el grupo saliente. ¿Okay? Esta reacción SN1 es unimolecular y la rapidez solamente depende del sustrato, que sería entonces este. Este es mi sustrato o el electrófilo y este es mi nucleófilo. Noten que entonces el nucleófilo no estuvo envuelto en el primer paso de la reacción, solamente el sustrato. ¿Okay? Luego entonces incluimos el nucleófilo en la reacción y es con el par solitario del carbono con el que vamos a estar atacando del nucleófilo hacia el carbocatión que es el electrofílico para formar el producto. ¿Sí? Entonces sería este mi segundo paso, que lo puedo, a mí me gusta poner los números encima de las flechas de equilibrio, porque si cuento la flecha de equilibrio, entonces te indica los pasos. ¿Okay? Pero también sepa que de aquí a acá, entonces es otro paso, el segundo paso. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es determinar la rapidez de la reacción? La rapidez de la reacción depende de la constante de rapidez por la concentración del sustrato. Esa sería para una reacción SN1. También E1, de hecho, es igual. Ok, dibuja el perfil del proceso de la reacción. En el ejercicio 1, dibujando cada especie, reactivos, intermediarios y productos en los lugares donde van el diagrama. Ok. Entonces, esto es una reacción exergónica porque el equilibrio de la reacción, de toda la reacción, va hacia los productos por dos razones. Si comparamos la carga negativa, aquí está en carbono, aquí está en yodo, es mucho más polarizable, mucho más grande el átomo. Esto es más estable y por eso entonces el equilibrio va hacia los productos. En adición a eso, el enlace de carbono-yodo es un enlace más largo y más débil que un enlace de carbono-carbono. Ese enlace también es más corto y más fuerte. ¿Okay? Esta es una reacción exergónica, lo que quiere decir que entonces también es exotérmica. El delta H va a ser negativo. Pienso con los reactivos aquí. Aquí pongo entonces el yodo, pongo también el cianuro, porque este es mi reactivo también. En los productos, vamos a tener los productos que van a estar más abajo. No sé si lo voy a poner más abajo, lo podemos poner más abajo. ¿Okay? Ahora tengo entonces un enlace de carbono-cianuro. Carbono-carbono. Y tengo entonces también el ion de yodo. Ok. Lo que me falta entonces es dibujar el intermediario. El intermediario entonces va a ser no solamente el carbocatión, ¿okay? Sino también el ion de yodo. ¿Okay? Si quiere también aquí puede incluir el cianuro, ¿verdad? Es parte de la mezcla de intermediario también. Bueno,
¿Cómo vamos entonces a hacerlo? Esto es una reacción de 2 pasos y ve que entonces vamos a tener 2 estados de transición. El paso lento dijimos que era el primero, así que el estado de transición del primer paso tiene que estar más arriba. Aquí va el estado de transición 1. Eso no lo tenía que poner, ¿verdad? Pero eso lo estoy explicando. El otro estado de transición tiene que ser mayor energía que el intermediario. Eso vamos a ponerlo por aquí. Pero es más bajito, ¿verdad? Porque también el estado de transición 2 es un paso más, un paso más rápido. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Que va en la curva. Esta curva no me está quedando como que muy fea. Yo creo que está, vamos a ponerla un poquito más gruesa. Ok, así que, y así haremos una nada más. Ahí vamos. Ok, el estado de transición llegué y ahora voy al intermediario. Ok, y luego entonces voy al otro estado de transición y luego entonces a los productos. Entonces así sería un perfil de energía. Entonces noté de nuevo que el estado de transición 1, que era el paso lento, siempre está más arriba que los otros pasos, ¿verdad? El paso lento, el estado de transición es la parte más arriba. Okay. Entonces eso era esa parte. Vamos entonces a clasificar los siguientes convocaciones, en primario, secundario, terciario, y organízalo en el orden descendente de estabilidad, empezando entonces con el más estable, ¿verdad? Dice el más estable. Si veo entonces, vamos a mirar, ¿dónde está el carbocatión? Recuerda que el carbocatión siempre tiene 3 enlaces, aunque nada más a veces se vean pocos, ¿verdad? Pero yo voy a contar los enlaces que no son de hidrógeno. Como por ejemplo, ¿cuántos enlaces de hidrógeno? Vamos a mirar el carbono de carbocatión, vamos a ponerlo aquí azulito. Ese es el, vamos a ponerlo más chiquito, que está muy grande ahora. Ok, vamos a ver. Ok, ahí ese es el carbocatión. Y entonces usted cuenta cuántos enlaces de carbono tiene. Mira, tengo este y este. Entonces eso es un carbocatión secundario. Ok, tiene 2 enlaces de carbono. Recuerda que tiene 3 enlaces. Ese carbocatión también tiene un enlace de carbono y hidrógeno. ¿Sí? Ok. Entonces aquí veo también, era secundario, este que está aquí. Lo quiero ahora hacer este carbocatión. ¿Y cuántos enlaces de carbono tengo? 1, 2 y 3. Entonces ese es terciario. Y ese que está ahí no tiene ningún enlace de carbono con hidrógeno. ¿Sí? Ahí están todos dibujados, todos los enlaces que tengo con el carbocatión. Ok. Y entonces aquí. Tengo acá. Esta es la carga positiva. Y noto entonces que ese carbocatión está solamente enlazado a un carbono más. Entonces es primario. ¿Ok? De nuevo, siempre el carbocatión tiene 3 enlaces. Si están dibujados nada más uno, pues los otros 2 son los hidrógenos. Aquí no tiene hidrógeno y por si acaso un carbocatión, vamos a poner la carga positiva aquí, secundario tiene un hidrógeno. ¿Ok? Entonces es más fácil contarle los números de carbono y así entonces uno puede determinar cuál es el terciario. Entonces, ¿cuál es el primario, secundario y terciario? ¿Cuál es el más estable de esto? Recuerden, entre más sustituido, más estable el carbocatión por efecto de hiperconjugación, lo cual estabiliza la carga positiva, ¿verdad? La densidad electrónica alrededor del carbocatión, hay más densidad electrónica aquí en esta molécula, por eso entonces la B es más estable. Voy a ponerlo aquí un poquito más. ¿Okay? La B es más estable, después le sigue la A y después le sigue la C. ¿Okay? Porque, ¿verdad? Porque ese era el terciario, es más estable que el secundario, que es más estable que el primario. Ok. Como entonces dice, organice los siguientes cloruros de alquilo en orden descendente de reactividad, una reacción SN1. Ok. Dice, en realidad, los últimos 2 no hacen reacción SN1. Ok. Eso es importante también recordar. Ok. Aquí tengo que, bueno, aquí entonces vemos, de nuevo, podemos hacer ese análisis. Este es similar, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un sustrato, cloruro de alquilo. El carbono alfa está aquí, aquí, aquí. Y este es el carbono alfa, tiene nada más que 1. Ok. Entonces, podemos contar los carbonos que están enlazados. Este tiene 1, 2, 3, ese es terciario. Este aquí es primario, este es secundario. Y este aquí es de metilo, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a reaccionar? Recuerden, entonces, entre más sustituido, más rápida va a ser la reacción, ¿ok? Va a ser más reactivo porque vamos a estar formando un carbocatión más estable,
¿Okay? Entonces vamos a poner, ¿cuál primero? Pues el cloruro de alquilo terciario, que está aquí, iría primero, este terciario, este como es primario, este es secundario, este es de metilo. ¿Okay? ¿Cuál reacciona más rápido? El D, que era terciario. Era el D. Luego entonces le seguiría la B. Entre C y A, C es primario y A es de metilo. ¿Okay? Haga el mecanismo de la siguiente reacción N1, mencione cuántos pasos tiene la reacción e identifique el paso lento y determinante de la reacción. Ok. En esta reacción el nucleófilo es también el disolvente, es una solvólisis. Así que hay exceso, XS quiere decir exceso, ¿verdad?, de la molécula de este tipo. Ok, vamos entonces a ver. ¿Cuál será el primer paso aquí? Si vemos mi sustrato, que es este que está aquí, este va a ser el nucleófilo. Este es el nucleófilo. ¿Okay? Este es su sustrato. Y note entonces que tengo un halógeno en el sustrato. Eso es un buen grupo saliente. Eso es mi primer paso, va a ser salida de grupo saliente. ¿Sí? Salida de grupo saliente. Voy a estar formando entonces el carbocatión. Vamos a dibujar cómo se vería por aquí. Ok, yo lo pongo aquí. Usted lo puede poner en cualquier sitio. En realidad, de nuevo, el carbocatión lo podemos poner la carga positiva después que esté seca de ese carbono que está ahí. Ok. Ok. También no me olvido del bromo negativo. Ok, rompí entonces ese enlace. Luego entonces, ¿qué va a pasar? Va a atacar el nucleófilo. Nota que entonces que un nucleófilo es neutral. No tiene carga negativa como tenía el cianuro acá. ¿Vale? El cianuro acá tenía una carga negativa. Pero acá en mi nucleófilo es neutral. Vamos entonces a estar viendo que tenemos unos pasos adicionales. ¿Okay? De verdad no tengo que dibujarlo de nuevo. Podemos, ¿verdad? Yo sé que va a ser este mi nucleófilo. Voy a atacarlo por aquí. Y voy a estar formando ahora un enlace de carbono con oxígeno. Ahí están todos los carbonos que tenía. Y este es el enlace que estamos formando en ese movimiento de electrones, ese enlace que está ahí. Ahora, pero no llegamos al producto, ¿verdad? Todavía. Porque como atacó un nucleófilo neutral, nota que todavía está enlazado a hidrógeno. Y un oxígeno trivalente va a tener entonces, y este par solitario es lo que usamos para atacar. ¿Ok? Este par solitario que está ahí son los dos electrones que formaron ese enlace. ¿Ok? Pero tenía otro par solitario, que es el que está aquí, este otro. Aquí vamos a ponerle otro color. Tenía otro par solitario, vamos a ponerlo aquí, azulito. Ese otro par solitario, pues todavía no lo tengo ahí. Oxígeno, vea que entonces oxígeno tiene ahora 3 enlaces trivalentes y va a tener entonces una carga formal positivo 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué me falta para llegar a los productos? Simplemente, y por eso es que le dice, es una reacción de solvólisis, tiene muchas moléculas de alcohol presentes. ¿Okay? Y una vez entonces se forma ese enlace, ¿verdad? Se forma entonces esto es una especie de protonada, tengo que desprotonarlo en otro paso. Agarro entonces otro par solitario y ahora no vamos a hacer un ataque nucleofílico, sino una reacción ácido-base. Note que la reacción ácido-base, que la primera que aprendimos, tiene 2 flechitas. De la base, ahora entonces esto está actuando como una base, esto está actuando como un ácido. ¿Bien? Y ya llegamos. ¿Cuántos pasos tengo en este mecanismo? Vamos a ver. Vamos a contarlos. ¿Cómo yo lo puedo contar? La flecha de equilibrio es fácil contarla. 1, 2 y 3 pasitos. ¿Ok? De nuevo, de aquí a aquí es mi primer paso, de aquí a aquí es mi segundo paso y de aquí a aquí es mi tercer paso. ¿Ok? Entonces, tengo 3 pasos en el mecanismo. El paso lento de la reacción aquí es el primer paso, de nuevo es la salida del grupo saliente. Paso lento, entonces este es el paso lento. Paso lento. ¿Okay? Las de protonación son rapiditas, el ataque nucleofílico una vez se forma el carbocatión también es rápido. Entonces es un proceso de una reacción de 3 pasos, donde el primer paso es el paso lento. Okay. Aquí el mecanismo de la siguiente reacción SN1 mostrando la estereoquímica. Aquí había escrito algo, eso. Mostrando la estereoquímica
de los intermediarios y de los productos. En la reacción hay un total de ¿cuántos productos? Y su reacción isomérica es, ok, blanco. Vamos entonces a hacer eso. En esta reacción también vamos a tener ¿verdad? Vamos a sacar el primer paso, el grupo saliente, y aquí entonces mi grupo saliente es yodo. Sea entonces cloro, bromo, yodo. También los ésteres de sulfonato, mesilato, trifrato, tosilato, su primer paso va a ser entonces la salida del grupo saliente. ¿Okay? Luego entonces se va a formar un carbocatión. Note entonces que esto es un tetraedro, pero mi carbocatión es de hibridación trigonal planar, ¿verdad? El carbono es sp2 y ya entonces pierde las cuñas, ¿sí? Pierde las cuñas. Aquí yo tengo entonces este era el CH3 aquí, ¿verdad? Ese que está aquí, ¿verdad? Que lo podemos dibujar así, lo podemos dibujar un CH3, no pasa nada, es lo mismo. Ok, entonces ya formé mi carbocatión, de nuevo tiene que ser plano, no puede tener cuñas. ¿Sí? Entonces mi otro paso sería entonces el ataque nucleofílico, que de nuevo tengo entonces a cianuro, voy a atacar con esta par solitaria. Recuerde que las reacciones, mecanismos son movimientos de electrones, lo que usted tiene que saber es cuáles son los movimientos de electrones. Ahora, si ahora estoy formando un carbono sp3 y el que va a ser un tetraedro. Entonces, ¿qué se está formando? Se está formando, ¿verdad? Si el cianuro ataca por el frente del plano, puede tener un tetraedro, así. Y puedo poner entonces mi CH3 para atrás. ¿Ok? Y ese no será el único producto, ya que el carbocatión es plano, puede entonces tener dos maneras de ataque. Por el frente ya lo dibujamos, podemos entonces dibujar por atrás. Vamos entonces a intercambiarle las cuñas. Aquí pongo entonces mi CH3 y ahora en cuña entrecortada pongo entonces el grupo cianuro. ¿Ok? Entonces son los dos productos. ¿Qué relación isomérica tenemos aquí? ¿Verdad que son? Entonces intercambiamos estos dos grupos en las cuñas, así que estos son en un total de dos productos. Y la relación isomérica aquí son enantiómeros. Le podemos sacar aquí el R y el S, y uno va a ser R y otro va a ser S. ¿Sí? Ok. Dice, para las siguientes reacciones, aquí no tiene que ser un mecanismo, por si acaso. Vamos entonces a analizarlo como usted lo debería analizar. Identifica el sustrato primario, secundario, terciario, identifica el nucleófilo como fuerte o débil, dibuja el producto principal, los productos principales de las reacciones, demostrando la estereoquímica de los productos cuando sea necesario. Cuando sea más de un producto, determina la reacción isomérica entre los mismos. Ok, si esto aquí es un sustrato terciario, vamos a ver aquí, terciario. Y este es el carbono que tiene el grupo saliente, bueno, el grupo saliente es terciario. Mi nucleófilo es este que está aquí. Recuerde que cuando tengo sodio, pues en realidad mi nucleófilo es este. ¿Sí? ¿Sí? Ese es tioato. Entonces yo voy a estar dibujando el producto. Yo no tengo que hacer un mecanismo, sino saber que una reacción SN1, porque esto va a ser una reacción SN1, mayormente lo sé por el sustrato, ¿verdad? El sustrato es terciario, aunque tenga un nucleófilo fuerte, pero como el sustrato es terciario, va a hacer una reacción tipo SN1. ¿Okay? Y entonces voy a ver cómo me va a dar el producto. Ve aquí, entonces yo voy a racemizar ese centro que ataco. A veces va a venir por atrás el nucleófilo, estoy sustituyendo el CH3, ¿verdad? Y voy a tener también una mezcla de ese centro estereogénico. Mi grupo tioato, ¿verdad? Puede venir por el frente o por detrás del plano. Ahora, aquí hay otro centro estereogénico aquí. ¿Qué pasó con ese? ¿Cómo va a quedar aquí o acá? Ese centro no se ataca, no está envuelto en la reacción, así que se queda igual. ¿Sí? ¿Qué relación isomérica tienen estas dos moléculas? Estas dos moléculas son diastereoisómeros. O diasterómeros, dependiendo cómo, ¿verdad? Yo uso diastereoisómeros, pero hay otros profesores que dicen diasterómeros. Es lo mismo. ¿Sí? Son diastereoisómeros. ¿Verdad? Porque, ¿verdad? El centro que está rojito se queda igual y es el centro que habíamos puesto verde, que entonces se invierte.
son diastereoisómeros. Ok, vamos entonces a ver acá. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar sacando, este es mi sustrato, este es el bueno que está aquí, este es el grupo saliente, ¿verdad? Es un sustrato terciario. Mi nucleófilo es el agua, ¿verdad? Pero el agua es neutral y es un nucleófilo débil. Esta también es una reacción SN1, ¿ok? Y cómo va a estar dibujando el producto. Vea que este centro estereogénico, aquí hay un centro estereogénico, pero aquí este carbono que está aquí no es un centro quiral, ¿verdad? Mayormente porque tengo dos carbonos CH3 aquí y CH3 acá. Ok, y entonces esta reacción solamente te va a dar un solo producto. Porque el centro estereogénico se queda, ¿verdad? Estamos reemplazando simplemente el bromo por el grupo, ¿cuál? El OH, ¿sí? Voy a estarle haciendo el oxígeno con el carbono que ataqué. Y no lo pongo, un error que me hacen es que a veces me ponen 2H2, o me lo dejan así positivo, bueno. Es neutral, ¿ok? Recuerda que ese oxígeno es bivalente, así que cuando su nucleófilo es agua, su producto del ataque nucleofílico va a ser un alcohol, ¿ok? Ok, entonces hacemos aquí la reacción, este es mi sustrato, perdón, vamos a hacerlo verde, no estoy verde, aquí. Ok, de nuevo entonces es un sustrato terciario, tengo un buen grupo saliente, es un tosilato, ¿ok? Si tengo un buen grupo saliente. Y aunque tenga entonces un nucleófilo, que es el nucleófilo que tengo es el cianuro, un nucleófilo fuerte. Nota que yo puedo hacer la reacción con nucleófilos débiles y o fuertes, ¿verdad? Después que no sean tipo base también, pero eso viene para el bono, pero vamos. Entonces aquí yo puedo dibujar la molécula de la siguiente forma. Podemos entonces poner el cianuro que viene por detrás o que viene del frente del plano. También lo puedo poner aquí. Vamos a ponerlo de frente del plano, pero me doy cuenta que eso no es un centro estereogénico. Estas dos moléculas son la misma molécula. ¿Ok? Esa molécula tiene un plano que basa, o sea, es una molécula aquiral, ¿sí? Porque eso no es un centro estereogénico, aunque lo digamos con cuña. ¿Ok? Aquí sí es un centro estereogénico. Este carbono que está aquí, ahora es secundario, ¿no? Un sustrato secundario. Mi nucleófilo es etanol. Etanol es un nucleófilo débil. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a dibujar el producto o los productos? Vamos a ver. Vamos a tener una racemización del centro. Esto te lo digo bien feo, lo digo de nuevo. Ahora me gusta más. ¿Y cómo queda? ¿Aquí va a haber rearreglo? No, se va a quedar aquí, en este centro. Lo podemos poner entonces para hacer frente, como va a hacer el producto. Vea que mi producto es una molécula neutral. ¿Qué voy a hacer? No voy a dibujar el hidrógeno. O quiere decir, ¿verdad? Es un éter, etoxi. Y entonces va a pasar por carbocation y el carbocation yo lo puedo atacar por el frente, me daría esta molécula. Si lo ataco por detrás, me daría esta otra molécula. ¿Okay? Que circule los alumnos del kilo. Una reacción SN1 daría un arreglo de carbocation y mencioné si un arreglo es de 1,2-hidruro o 1,2 hydroshift o un rearreglo de 1,2 metilo o 1,2 metal shift. Ok, vamos entonces a ver. Vamos a primero a buscar el carbono alfa. Este, el carbono alfa. ¿Okay? Vemos que todos son secundarios. Vamos entonces a buscar los carbonos beta. ¿Okay? Vamos a hacerlo. Vamos a marcar los carbonos beta y eso es lo que voy a estar analizando. Siempre únicamente por los carbonos beta. Vamos a ir primero a esta molécula. Esta molécula tiene es secundario, ¿verdad? Un sustrato secundario. Este es primario y este es terciario. Y cuando sea terciario, vamos a tener entonces un rearreglo. ¿Okay? Esta molécula entonces sí la circulo. Mi carbono beta este es de secundario va a terciario.
¿verdad? Aquí podemos entonces hacer un 1,2 hydrogen shift. 1,2 hydrogen shift. Lo pongo en inglés, ¿verdad? Pero sería un rearreglo 1,2 de hidruro. Ok, este área de rearreglo, pues si noto, es secundario, el verde, y el que queda a la derecha, perdón, a la izquierda es primario, el otro es secundario, así que este no va a ser rearreglo. Ok, vale, vemos acá. Tenemos entonces un sustrato secundario, el de arriba es primario, así que con ese no arregla, pero el otro es cuaternario. ¿Bien? Cuando sea cuaternario, el carbono beta, ese va entonces a estar moviendo uno de estos dos metilos a esta posición donde está el carbono alfa. Entonces, este sí hace un rearreglo de 1, 2, methyl shift. ¿Bien? Esta otra molécula no hace rearreglo. Tengo entonces uno, ok, no tengo primario y secundario, no voy a hacer rearreglo. Ok, nos vamos. Aquí yo veo entonces un carbono, un alfa secundario, y el de la izquierda es secundario, no voy a hacer rearreglo de secundario a secundario, pero el otro es cuaternario. De nuevo puedo mover uno de los dos metilos, uno de los dos. Este sí voy a circularlo, y eso también hace 1, 2 methyl shift. Ok, vamos entonces, a ver. Rearreglo de tetracarbocatión. Haga el mecanismo de las siguientes reacciones SN1 que pasan por rearreglo de tetracarbocatión. En estas reacciones, el nucleófilo es también disolvente, es una reacción de solvólisis, así que hay exceso de moléculas de nucleófilo. Eso quiere decir que hay exceso de agua aquí y hay exceso acá de metanol. Esos son los nucleófilos de la reacción. Ok, mi sustrato tiene un buen grupo saliente, ¿verdad? En las dos reacciones, ya lo estoy analizando. Vamos entonces a ver en la primera. En la primera noto entonces que el primer paso va a ser la salida del grupo saliente. Se forma el carbocation, que es secundario. ¿Sí? Ahora nota que el carbono que está beta, que está aquí es terciario, ¿no? Aquí es terciario, así que voy a hacer un rearreglo de 1, 2 hydrogen shift. Tengo que dibujar el hidrógeno, y digo hidruro, ¿verdad? Porque yo voy a estar moviendo el hidrógeno con todos los electrones. ¿Cómo se hace el mecanismo? Bien, yo voy a coger estos dos electrones y los voy a estar moviendo aquí, esa posición. ¿Ok? Ahora, en realidad la flecha la dibujé así, pero te la puedo dibujar por acá abajo, es lo mismo, o sea, ¿sí? La estamos moviendo del carbono beta al carbono alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿cómo se ve mi molécula? Mi molécula entonces se va a ver de esta manera. Que ahora puede tener la carga positiva aquí y es terciario, y ahí está el beneficio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es mi segundo paso? ¿No? Se me olvidó dibujar el cloro negativo, pero usted está consciente que está por ahí flotando. Como no es parte del producto orgánico final, pues no lo dibujamos muchísimo, pero siempre tengo un cloro por ahí flotando. Ok, voy entonces a atacar con el agua, ¿verdad? Para entonces formar ese enlace de carbono-oxígeno. Y son los dos electrones de uno de los dos pares solitarios de agua que voy a coger y voy a estar atacando el carbocation, el carbono del carbocation. Se lo estamos atacando ahí. No paso aquí esta parte, ¿verdad? Eso estaría mal, porque siempre que ataque un nucleófilo neutral, mi nucleófilo es neutral, voy a tener otro paso más, ya que se está formando un enlace. Ay, ¿cómo lo hice? Aquí. Acá. Ok. Se forma entonces este intermediario que va a estar trivalente con carga positiva. ¿Bien? La carga positiva la podemos dibujar ahí. Después que esté cerca de oxígeno, estamos bien. Ok, entonces mi segundo paso, y por eso le dice que hay más moléculas del nucleófilo, del agua. Estamos en una solvólisis. Esta es mi agua número 2, que ahora va a estar atacando como una base. ¿Verdad? Esta es la base, puede estar entonces desprotonando el ácido. Y puedes a esta molécula como ácido. Puedes desprotonar ese hidrógeno, ¿no? O puedes protonar este, ¿no? En realidad no importa, porque los dos son equivalentes. Así que podemos desprotonar cualquiera de los dos.
Entonces ahí llega a mi producto. ¿Ok? Ahí llega el producto. Alguien me preguntó, ¿verdad? ¿Por qué no agarramos no atacamos con el cloro? Estaríamos yendo hacia el mismo producto. ¿Por qué no agarramos con el cloro el protón y así formamos HCl? En realidad el cloro es una base más estable de lo que es el agua. Aunque usted no lo crea, pero podemos compararlo, ¿verdad? El pK de HCl es negativo 7, el pK de agua protonada o hidrógeno es negativo 2. Entonces, ¿cuál prefiere estar desprotonado? Va a ser el HCl y por eso entonces su cloro nunca va a actuar como una base, ¿ok? El cloro. Entonces, por eso desprotonamos con el agua para formar hidrógeno, que formaría entonces un ácido conjugado más estable que HCl, ¿ok? Bueno, ok. Entonces acá vemos, ese es mi carbono alfa, que está aquí es secundario, y me fijo que mi carbono beta que está aquí es cuaternario. Eso quiere decir que vamos a tener un rearreglo de metilo. ¿Ok? Para cuando esté haciendo un rearreglo de metilo, es útil enumerar las moléculas y las puede enumerar como usted quiera, de verdad, no pasa nada. Yo lo voy a estar enumerando de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5. En realidad los números no importa, es para darnos una visualización de lo que estamos haciendo. Y vamos entonces a enumerar estos que están aquí, 6 y 7. ¿Okay? Entonces note que en el producto usted tiene el mismo número de carbono, lo que estamos añadiendo es oxígeno con un grupo metil. Esto fue lo que se añadió del nucleófilo, oxígeno con el grupo metil, es este que está aquí, ¿verdad? Ese H3 que está aquí. Ok, entonces si enumeramos el producto podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, puede enumerar cualquiera de estos dos carbonos como el 1. Vamos entonces a hacer este que está aquí, el 1, 2, 3, 4, 5. Y vea que entonces el carbono 3 ahora tiene un metil, ¿verdad? Porque se movió. Vamos entonces a mover el 7, ¿verdad? El 6 está aquí. Ok, vamos entonces a ver cómo hacemos esto. El primer paso en esta reacción, como tengo un grupo saliente, va a salir la salida del grupo saliente. Ok, se forma entonces mi carbocatión. Y voy entonces a enumerar de nuevo, no para confundirlo, sino para visualizar lo que estamos haciendo. Vamos entonces a estar moviendo vamos a enumerar este 6 y este 7, en realidad no importa, es lo mismo. Ok, y ahora lo que voy a hacer, este movimiento, igual que el mecanismo de movimiento de hidruro, es bueno que dibujen esos dos electrones porque de ahí de donde sale la flecha, ¿verdad? Yo voy a mover el metil, estoy rompiendo el enlace 2, 7 para formar el enlace 3, 7. ¿Okay? Lo que estoy haciendo es quitándole el octeto al 2 para llenárselo al 3. Y de esa manera, pasarle un carbocatión que está aquí, este secundario, ¿verdad? Y eso entonces hace que este proceso sea exotérmico, ¿verdad? Ok, vamos entonces a ver, la molécula te va a quedar así. Vamos a analizar por qué te queda así. Okay. Vamos a enumerar. Los números de la ayuda. Este es mi carbono 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4 y este es el 5. El 6 se quedó con el 2. ¿Y qué pasó con el 7? Pues el 7 ahora está enlazado al número 3. ¿Okay? Es mi carbono 7. ¿Okay? Entonces, el carbono 3, note entonces que aquí parece que tenía 2 enlaces, pero tiene 3 enlaces. Es que no se dibuja el enlace de carbono con hidrógeno, que está, lo puedo poner por aquí para que lo vean, ¿verdad? Tengo aquí un enlace de carbono y hidrógeno. Entonces ahora pues tengo un carbono más y el 3 es neutral porque tengo el octeto lleno. ¿Okay? El que va a tener entonces una carga positiva va a ser entonces mi carbono número 2 al que le quite el octeto. Y pasamos de un carbocatión secundario a uno terciario. Esto está el beneficio. ¿Okay? Igual que en la otra reacción tengo un nucleófilo que es neutral. ¿Okay? Podemos dibujar ese nucleófilo que metanol es lo mismo que esto. Lo podemos dibujar así, de esa manera. Y no me debo olvidar los mecanismos, pues dibujar los pares solitarios, que con los pares solitarios que voy a estar atacando.
un par solitario de oxígeno, es lo que va a estar atacando entonces el carbono número 2, ¿verdad? Número 2, que está ahí. Hacemos entonces ahora un enlace de carbono-oxígeno. Y como mi nucleófilo es neutral, todavía no me he llegado al producto, ya formé este enlace que está aquí, ¿verdad? Es este que está aquí, de carbono con oxígeno, y este enlace del CH3, de nuevo que es este que está aquí, este carbono que está aquí. Está todavía enlazado de hidrógeno. Siempre que tengamos un nucleófilo neutral, vamos a tener un paso de desprotonación. De nuevo, como una solvólisis, tengo muchas moléculas de metanol. Metanol, otra molécula de metanol, va a estar actuando como una base y va a estar deprotonando esa molécula. Para darte ahora sí el producto. ¿Ok? Entonces sería los pasos del mecanismo. De nuevo, no conté los pasos, ¿verdad? Porque aquí no me los requería. Pero sepa que ambas estas reacciones tienen 1, 2, 3, 4 pasos. 1, 2, 3, 4 pasos. ¿Okay? Sí, el rearreglo cuenta como un paso adicional. ¿Okay? So, dice, práctica para el examen, ¿cuál de las siguientes no es una característica de SN1? La rapidez de la reacción depende de la concentración del sustrato. Esa sí es cierta. ¿Okay? La rapidez de la reacción depende de la concentración del nucleófilo. Ya llegamos a la que era, que no. Recuerda que la rapidez de la reacción SN1 depende solamente de la concentración de su sustrato. No depende del nucleófilo. El primer paso del mecanismo es endotérmico, por lo general sí. Como el intermediario de carbocation es plano, el ataque nucleofílico produce racemización. En el centro, si es un centro estereogénico, sí, produce racemización. Ok. Es con el mecanismo correcto del paso de la reacción de hidruro 1,2 hydrate shift. Ok. So, vemos que estamos pasando. Ok. So, puedo distinguir los incorrectos. Vamos a estar yendo, la flecha va a apuntar hacia el carbocatión, nunca desde el carbocatión. Recuerde que las flechas interpretan movimientos de electrones. ¿Okay? Eso va a ser de una especie neutral o con carga negativa, pero tiene que tener electrones. So, una especie así con carga positiva no va a ser nucleofílica o no. Así que esas dos las descarto. Estas dos están mal. Ok, de acá o acá, ¿cuál de estos dos es el correcto? Recuerde que se llama un rearreglo de hidruro porque se va, no es de protón, porque se va hidrógeno con dos electrones. So, con los dos electrones se los va a estar llevando, ¿verdad? So, entonces el A sería el correcto. Este está incorrecto porque está saliendo desde el protón y no se está llevando los electrones. Ok, así que por eso entonces ese está incorrecto. Dice el orden descendente de fortaleza de nucleofílica de las siguientes especies. Ok, aquí ve entonces una carga negativa en oxígeno, una carga negativa en oxígeno y oxígeno aquí neutral. ¿Okay? De todas estas, y aquí podemos entonces comparar como base, ¿verdad? El nucleófilo más fuerte va a ser la base menos estable y aquí oxígeno está más estable cuando está neutral. ¿Ok? Así que el nucleófilo más débil va a ser el 2. Y si sabemos eso, ya podemos descartar la D y la C, porque el 2 tiene que ser el nucleófilo más débil. ¿Okay? Este va a ser el más débil. Entre la carga negativa en el 1 o en el 2, note entonces que acá no solamente la carga negativa está ahí, porque podemos hacer resonancia. ¿Ok? So, esa base va a ser más estable. Esta base va a ser más estable la 1 que la 3. So, esto es una carga localizada, es menos estable. ¿Ven? Entonces el 3 va a ser menos estable, va a ser una base más fuerte que el 1. ¿Okay? Esa carga negativa está deslocalizada, es una base más débil. Y por ende entonces es un nucleófilo también más débil. So, entonces este sería el rango de la fortaleza nucleofílica. ¿Okay? Ok, vamos entonces a explicar este que quizás es un poquito más retador. Algunos vinieron a la hora de oficina por eso. No estamos comparando el mismo átomo, estamos comparando oxígeno aquí, oxígeno también aquí. Pero aquí ya tengo otro átomo y es el azufre.
El azufre, ¿verdad? Comparado con oxígeno están en la misma familia. Oxígeno, si te acuerdas, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, azufre, cloro, bromo y yodo. Recuerda que entonces la electronegatividad aumenta en el mismo, si estamos hablando de átomos del mismo periodo, aumenta, ¿verdad? Para acá. Pero aquí la electronegatividad aumenta hacia la derecha, pero el tamaño aumenta hacia abajo. Bueno, eso es importante saber. La nucleofilicidad, si estamos comparando átomos que no están en el mismo periodo, tenemos que saber que va a depender entonces del disolvente. En estos casos, cuando están comparando aquí oxígeno y azufre, o si estamos comparando en otro caso, ¿verdad? Flúor, cloro, bromo, yodo, ¿cuál es el mejor nucleófilo? Le tienen que decir qué tipo de disolvente estamos comparando. Dice, el orden descendente de fortaleza nucleofílica entre las siguientes moléculas cuando está en agua. Y eso es importante saber. Acá no importaba, en el otro ejercicio, número 3, no importaba, porque eso no va a cambiar dependiendo de disolvente. Lo que cambia dependiendo del disolvente va a ser casos como este, donde estoy comparando cargas negativas o la nucleofilidad de moléculas con diferentes átomos que están en diferentes periodos. Oxígeno está en el periodo 2, azufre en el periodo 3. Entonces, le tienen que decir qué tipo de disolvente va a ser, porque la nucleofilidad va a ser diferente según sea el disolvente. Si es un disolvente polar prótico, la nucleofilidad aumenta con el tamaño. Aumenta con el tamaño. Mi nucleófilo más fuerte entre estos dos va a ser el azufre. Si fuese un disolvente polar aprótico, va a ser al revés. Porque un disolvente polar aprótico, recuerde que el disolvente no interactúa con el nucleófilo. La base más fuerte va a ser entonces el nucleófilo más fuerte. Pero en un disolvente polar prótico, el disolvente sí interactúa con mi nucleófilo. Y como que lo encapsula. Y el átomo que sea más grande va a ser más fácil, va a ser más difícil de encapsularlo. Y por ende va a ser el mejor nucleófilo. Entonces, entre oxígeno y azufre es el mejor nucleófilo en un disolvente polar prótico, como tenemos aquí el agua. Si sabemos eso, el 2 va a ser el nucleófilo más fuerte. Eso descarta entonces esta y esta. Nos quedamos con 6. Vamos entonces a comparar lo otro. Tengo aquí una carga negativa en oxígeno, carga negativa en oxígeno, en 3 y en el 1. Ambas están localizadas, ninguna hace resonancia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí tengo entonces un nucleófilo que tiene mucho efecto estérico. Si estamos comparando nucleofilicidad, usualmente estamos hablando de una reacción SN2, ¿verdad? O ataque trasero. Si tiene mucho volumen estérico, va a ser peor nucleófilo. Y de hecho, por eso este es el butóxido. El butóxido mayormente usted lo va a estar utilizando como una base, porque no es un muy buen nucleófilo. En cuestión de orden, ¿verdad? Por el efecto estérico, 3 va a ser peor nucleófilo que 1. Para comparar entre 1 y 2, comparamos entonces el tamaño, y recuerde que entonces el efecto del tamaño, el disolvente va a cambiar. Si es un disolvente polar prótico, el átomo más grande va a ser el mejor nucleófilo. Si es un disolvente polar aprótico, la base más fuerte entre oxígeno y azufre, oxígeno es una base más fuerte. Entonces, el correcto aquí sería 2 seguido por 1 y luego 3. Entonces sería la 2. Y entonces aquí terminamos. Estaré haciendo otro video para discutir la otra asignación también. Que tengan una buena noche.